al pastor Anton, que me va a estar ayudando con las diapositivas. De verdad, muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la gran ramera, obviamente de Apocalipsis. Sin embargo, quiero tomar un minuto para hacer referencia a la evidencia interna de la Biblia hebrea. Estos son los pasajes que vamos a ver. El siguiente, por favor. Evidencia 1, Jueces, dice, y todo Israel se prostituyó. Los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Es decir, que aquí está claro que se habla de Israel. Evidencia 2, primer libro de Crónicas, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Es decir, que se ve el mismo patrón, un pueblo que tenía un pacto, una alianza con Dios, e infringe y quebranta este pacto hacia Dios. El que sigue, por favor. Evidencia 3, Oseas, dice, oh Israel, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Está clarísimo que es Israel el pueblo que se prostituye con otros pueblos, con otros dioses, con otros señores. El que sigue, por favor. Evidencia 4, en Salmos encontramos, hicieron becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. No hay necesidad de leer todo lo demás, sabemos que está hablando de Israel. El que sigue, por favor. Evidencia 5, no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios, dice Jeremías, confrontando al pueblo de Israel precisamente por haberse alejado del pacto, de la alianza de Dios. El que sigue, por favor. Evidencia 6, el mismo profeta Jeremías dice, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Sabemos que el único pueblo con el cual Jehová hizo pacto fue con Israel, así que no hay necesidad de seguir leyendo. El que sigue, por favor. Evidencia 7, Ezequiel. En este pasaje ya vemos el reino dividido, reino del norte Israel, reino del sur Judá. Notifica a Jerusalén sus abominaciones. Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, te hiciste imágenes de hombre y fornicación con ellas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaron y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto. Es decir, que el pueblo de Israel, aún teniendo un pacto y una alianza con Dios, ponía su confianza y ponía su corazón en otros dioses, cayendo en idolatría. Conclusión de esta primera parte de la evidencia interna de la Biblia hebrea. De acuerdo a estos pasajes, la gran ramera es la nación de Israel. Por eso dijo el profeta, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El que sigue, por favor. Ahora veamos la evidencia interna del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 17, el versículo que se leyó al principio de esta charla, presenta esta imagen. Una mujer que está vestida de púrpura y escarlata y que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que en su mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. Bueno, vamos a analizar algunos pasajes a manera de evidencia interna para poder identificar a la Jerusalén antigua, a la Jerusalén del primer siglo, al pueblo de Israel como la gran ramera de Apocalipsis. El que sigue, por favor. Evidencia 1. En Apocalipsis debemos entender la simbología y la naturaleza del texto. La Jerusalén terrenal es la Babilonia espiritual. Es decir, que Apocalipsis es un libro que no podemos entenderlo literal, no podemos leerlo literal, porque es un libro que por naturaleza, por su género que es apocalíptico, está lleno y saturado de simbología. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí aparece Babilonia, la gran ciudad. Después, en el pasaje de abajo dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Veamos cómo el autor de Apocalipsis usa una simbología. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Sodoma y en Egipto, pero nosotros sabemos que Jesús fue crucificado no en Sodoma ni en Egipto literal o físico, sino en una Sodoma y en un Egipto espiritual. Por eso dice en sentido espiritual, aludiendo a Jerusalén como un pueblo pecador, como Sodoma y como Egipto, como un pueblo pagano. En este sentido, Babilonia también debemos entenderlo como un lugar, una gran ciudad en sentido espiritual, que en este caso vendría a ser Jerusalén del primer siglo. El que sigue, por favor. La gran ramera es el pueblo que se ha manchado con la sangre de los profetas y de los santos, es decir, Israel. Podemos decir, a lo mejor interpretando, que el Imperio Romano persiguió a los mártires del primer siglo, pero no podemos decir que el pueblo romano lleva la sangre de los profetas. Eso no lo podemos adjudicar o atribuir al Imperio Romano. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es interesante que el único pueblo al cual podemos adjudicar este pasaje es a Israel, aquel pueblo que asesinó a los profetas y que en el primer siglo asesinó al más grande de todos los profetas, al enviado de Dios, el Mesías. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, refiriéndose a la tierra prometida. ¿A cuál de los profetas, va a decir Esteban, confrontando a sus hermanos judíos antes de ser apedreado? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es decir, que nosotros, al encontrar este pasaje, tenemos que poner el texto en su contexto. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al tiempo que el Apocalipsis está siendo redactado, quien está persiguiendo a los seguidores del Mesías no es Roma en este sentido, sino es el pueblo que asesinó a los profetas también. Es decir, que podemos datar en base al contexto de este pasaje de manera temprana a el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque antes de sufrir la persecución por el Imperio Romano, quienes persiguieron primeramente a los cristianos fue el pueblo hebreo, el mismo pueblo que asesinó a los profetas en el antiguo pacto. Así que aquí está hablando a esa mujer ebria, es Jerusalén. Se me fue Evidencia 3. La caída de la Babilonia espiritual, Israel en Apocalipsis, es por juicio divino, por haberse manchado de la sangre de los profetas. Es decir, que Apocalipsis está describiendo y está profetizando la caída de un juicio de parte de Dios sobre un lugar y sobre un pueblo específico, sobre ese pueblo que ha manchado su historial con la sangre de los enviados de Dios, es decir, Israel. Ven acá, le dice el ángel a Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Por tanto, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es decir, que lo que Juan está viendo es un juicio que viene sobre la gran ramera, un juicio de sangre, un juicio de parte de Dios específicamente por derramar la sangre de los profetas. Y esto llega a su punto máximo con la sangre derramada del Mesías en la cruz del Calvario en el año 30. Para que se demande, va a decir Jesús, de esta generación, la sangre de todos los profetas que se ha derramado. Es decir, que si vamos a buscar el cumplimiento profético de las escrituras, debe ser en el siglo primero. Yo no puedo decir que lo que está diciendo Apocalipsis, y si lo voy a analizar en el contexto de las palabras de Jesús, tenemos que buscar su cumplimiento en el primer siglo. Jesús dijo, para que se demande de esta generación. ¿De cuál generación? De la generación que vivió Jesús.
del siglo primero, la sangre de todos los profetas que se ha derramado, porque el juicio que viene sobre la gran ramera es específico, es por haber derramado la sangre de los santos y de los profetas. Por eso viene el juicio sobre la gran ramera. El que sigue, por favor. El juicio divino sobre la Babilonia espiritual no puede ser sobre otra ciudad que no sea Jerusalén. En Mateo encontramos lo siguiente: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Eso de sinagoga solamente aplica al pueblo de Israel. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. De cierto os digo, esto me encanta de Jesús, de cierto os digo que todo esto, que este juicio vendrá sobre esta generación, es decir, el siglo primero. En el siglo primero está el cumplimiento de lo que Apocalipsis le dice, lo que Apocalipsis describe. El ángel le dice a Juan: ven acá que te voy a mostrar la sentencia que viene sobre la gran ramera. La que sigue, por favor. ¿Quién será el perseguidor? El perseguidor, de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento, es el pueblo hebreo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Los fariseos pensaban que entregando a Jesús por hereje y por blasfemo, pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Pero a cuál ciudad se refiere? A Jerusalén. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y ojo con esto, porque en el año 70 vino el Hijo del Hombre en juicio, no vino literalmente que todo ojo lo vio, vino en juicio para dar cumplimiento a esta profecía, a la profecía que venía sobre la gran ramera. El que sigue, por favor. Evidencia 5. La mujer ramera alude al templo y al sacerdocio de Israel. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Quiero leer un extracto de este libro. Es la anterior. A ver, la anterior, Anton, por favor. No. Esa. De este libro, creo que pasaste otra. Esa. La mujer que está vestida de púrpura y escarlata. Kenneth Gentry dice: la ropa de la prostituta refleja los colores de la ropa de los sacerdotes judíos: escarlata, púrpura y oro. Y ahí da la cita bíblica, Éxodo 28, indicando que tiene función sacerdotal en el templo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones, de la inmundicia de sus adulterios. Y aquí Gentry hace una alusión a Flavio Josefo. Josefo cuidadosamente describe el velo del templo como una tela babilónica en la cual el azul, púrpura, escarlata y lino fueron mezclados. Es decir, que cuando la audiencia original o primaria del Apocalipsis, aquellos que oyeron por primera vez la lectura de esta carta, de este libro de Apocalipsis en sus comunidades, entendieron que Juan estaba hablando de el templo de Jerusalén. En ningún momento Juan podría estar hablando del Vaticano, porque eso no existe en ese momento. Juan está haciendo una alusión al templo de Jerusalén que existe en el siglo primero antes del año 70. El que sigue, por favor.
Evidencia 6. La ramera alude al sacerdocio del antiguo pacto. Dice, y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El que sigue, por favor. Aquí vuelvo a citar a Gentry, quien habla precisamente de esto. La inscripción blasfema sobre la frente de la prostituta comunica lo contrario de la inscripción sobre el sumo sacerdote judío. Sobre la frente del sumo sacerdote leemos santidad a Jehová, pero sobre la frente de la prostituta leemos Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que con nosotros entendemos que Apocalipsis nos está presentando dos pueblos: la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén. El templo, el sacerdocio del antiguo pacto y la novia del nuevo pacto. La que sigue, por favor. Roma no podía fornicar contra Dios, evidencia 7, porque solo Jerusalén era la esposa de Dios. Solo Israel era la esposa de Yahvé. Ya lo había comentado nuestro hermano Carlos. Por lo tanto, la gran ramera solo puede ser adjudicado en un concepto legal pactual a Israel. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Recordemos lo que dijo el profeta Jeremías: ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Es decir, que hasta el siglo primero, antes del año 70, la esposa de Yahvé era Israel. Pero Apocalipsis nos presenta a un Dios contrayendo nuevas nupcias en un nuevo pacto, con un nuevo pueblo, en una nueva Jerusalén. El que sigue, por favor. Aquí quiero citar algo de Picasa, que dice: solo Israel, que ha jurado alianza de fidelidad esponsal con Dios, puede ser adúltera. Los demás pueblos no son más que prostitutas, vida de engaño y muerte, pues nunca fueron esposas. Es decir, que la gran ramera, escrituralmente hablando, solamente puede ser atribuido a Israel. El que sigue, por favor. Evidencia 8. El contraste es clarísimo: la antigua versus la nueva Jerusalén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Acuérdense que el cáliz era uno de los elementos dentro del templo. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, que en el año 70, cuando viene el juicio sobre Israel, Dios se desentiende de ese antiguo pacto, como esposo de Israel. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9. Eso lo pueden leer en casa. Y eso también lo confirma el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. ¿Sí? La que sigue, por favor. De la antigua a la nueva Jerusalén. Aquí cito lo que dice Chilton. El libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades puestas en antítesis, la una de la otra: Babilonia, que es la antigua Jerusalén, y la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la comunidad de los santos, la ciudad de Dios. La otra ciudad, no la gran ciudad, la Babilonia, la que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. No. Es otra gran ciudad que es contrastada continuamente como la nueva Jerusalén. Es un pueblo que es fiel a Dios, lo que no pudo lograr el pueblo de Israel. El que sigue, por favor. No sé cuánto tiempo lleva. Cuando llega al límite me avisan, por favor. ¿Tú crees poder terminarlo? Perdóname, amor, ¿tú crees poder terminarlo en 5 minutos? Yo creo que sí. Ya empezaste a sacarlo en tiempo. Ok. Te lo concedemos.
Ok, gracias. El hecho de que la ramera esté sentada en la bestia indica que no se puede identificar a Roma como la gran ramera, sino Israel en una alianza con Roma. Y me llevó en el espíritu al desierto. Recuerden que eso del desierto tiene que ver con Israel. El pueblo recibe el pacto, recibe la alianza en el desierto. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Es decir, que no puede ser Israel, o no puede ser en este caso la mujer la misma bestia, sino que la mujer está sentada sobre la bestia. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondieron todo el pueblo: su sangre se ha derramado sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí vemos al pueblo de Israel haciendo alianza con Roma para asesinar al Mesías. Pero ellos gritaron: crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y ellos, los judíos, los sacerdotes, respondieron: no tenemos más rey que César. Había una alianza directa entre el pueblo judío e Israel y el imperio romano. El que sigue, por favor. Jerusalén y el imperio romano. No hay duda de que Jerusalén estaba política y religiosamente fornicando con el imperio pagano, cooperando con Roma en la crucifixión de Cristo y la persecución homicida de los cristianos. Esa es una cita del Chirico. El que sigue, por favor. Evidencia 10 y es la evidencia última. El templo es una alusión directa a Jerusalén y al antiguo pacto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, lo que está en rojo, porque ha sido entregado el templo a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Y esa profecía se cumplió en el año 70. El que sigue, por favor. La destrucción del templo, obviamente. ¿Sí? En conclusión de esta segunda parte, históricamente Jerusalén es la que siempre habría sido la gran ramera, cayendo constantemente en la apostasía y persiguiendo a los profetas. Jerusalén era el lugar donde los profetas eran asesinados. Esto es importantísimo. No podemos captar el mensaje de Apocalipsis si no reconocemos su carácter central como documento de pacto legal. En el año 70 Dios se está desentendiendo de su antiguo pacto y está entrando en vigor el nuevo pacto, confirmado con la destrucción del templo, que era el lugar sagrado, la casa de Dios. Por lo tanto, como los escritos de Amós y otros profetas del Antiguo Testamento, Apocalipsis representa una demanda de pacto que acusa a Jerusalén de violar el pacto y declara su juicio contra ella como la gran ramera. El que sigue, por favor. Cuando cae la gran Babilonia, recordemos que Apocalipsis dice: ha caído la gran Babilonia. El que sigue, por favor. Jesús dijo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca, porque estos son días de retribución. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús está diciendo: muchos de aquí no van a morir sin antes ver el reino de Dios que viene con poder. Y ese regreso del Mesías como juicio, como el gran día del Señor, se cumplió en el año 70. Todo este mensaje de urgencia lo encontramos en Apocalipsis. Las cosas que deben suceder pronto, el tiempo está cerca, vendré a ti pronto, he aquí yo vengo pronto, he aquí el tercer ahí viene pronto, las cosas que deben suceder pronto, he aquí vengo pronto. Es decir, que cuando Juan recibe
este mensaje de Dios, lo que va a suceder pronto, no 1000 años después, ni 2000 años después, sino que tendría su cumplimiento en el año 70. El que sigue, por favor, y termino. Antes de que la Israel apóstata sea juzgada, el verdadero Israel debe ser sellado. Es decir, que en el nuevo pacto aparece la iglesia como el nuevo Israel. Y esto se sella en el cumplimiento que se da precisamente en el año 70. En el año 70 se llega el cumplimiento de este juicio sobre la gran ramera que es Israel, que es Jerusalén, recibe su juicio con la destrucción del templo, con la destrucción de Jerusalén. Bueno, eso es todo y muchas gracias.